Hey, hello everyone. How are you guys doing? This is your teacher Jessica from Easy English TV. Welcome to another class. Welcome to another live. I hope you're doing good and I hope you're ready to continue learning English with me. Welcome. Hola a todos chicos, bienvenidos a una nueva clase. Les saluda su teacher Jessica de Easy English TV, transmitiendo una vez más una nueva sesión, una nueva clase para todos ustedes. Este es nuestro curso de inglés gratuito, inglés paso a paso con Easy English TV. Así que si te gusta esta iniciativa, no olvides regalarme un like, no olvides compartirlo, comentar este video para llegar a más estudiantes que quieren aprender este maravilloso idioma. Antes de iniciar esta clase me gustaría saber desde dónde me estás viendo, desde dónde me sigues. So guys, where are you from? ¿De dónde son? Déjenme aquí en los comentarios. I'm from Colombia, I'm from Panama, I'm from Peru, I'm from Argentina, I'm from Mexico, I'm from El Salvador. Where are you from, guys? ¿Desde dónde nos están viendo? Well, today we have lesson 65. Hoy, por cierto, vamos a trabajar en la lección 65 de nuestro curso. Jessica, ¿y si me perdí alguna de las 64 lecciones anteriores, dónde las puedo encontrar? Las puedes encontrar en mi canal de YouTube que se llama también Easy English TV. Allí vas a encontrar todas las clases, lesson 1, 2, 3, 4, 5, todas en orden para que puedas verlas y para que puedas repasarla. Y si eres nuevo por aquí, para que te puedas poner al día y alcances a todos tus compañeros y logres el objetivo de aprender inglés desde completamente cero hasta avanzado. Así que si te gusta, solo dale click a mi canal de YouTube Easy English TV y clic en el botoncito suscribirte. Bien, hoy vamos a comenzar una clase muy importante. Esta clase se llama Was and Were. Was and were es el verbo to be en pasado simple. The verb to be in the simple past tense. Was and were. Was and were. Was and were. Alright, are you ready? ¿Estás listo? Now, we're going to see it. The verb to be in past. El verbo to be en el pasado. El verbo to be en el tiempo presente, ya lo hemos estudiado en las lecciones, en las primeras lecciones, eran pues is, are, is, are, ¿cierto? Las tres conjugaciones posibles de the verb to be en el tiempo presente. Pero ahora vamos a enfocarnos en el tiempo pasado. Y en el tiempo pasado tenemos a was and were. Was and were. ¿Ok? ¿Y qué significa was? ¿Qué significa were? Según lo conjugues, van a significar era. Por ejemplo, yo era, tú eras, él era. También va a significar yo fui, tú fuiste, él fue. ¿Ok? Entonces todo depende de la traducción que realicemos. Pero es el verbo to be en pasado. Por ejemplo, si yo digo, my grandma was a model at my age. My grandma was a model at my age. Mi abuela era modelo a mi edad. Pero también lo puedes traducir como my grandma was a model at my age. Mi abuela fue modelo a mi edad. Entonces no te preocupes por traducirlo como era o como fue. Depende también del lugar en donde tú te encuentres y cómo se hable allí. ¿Ok? My grandma was a model at my age. Mi abuela era. Era modelo a mi edad. Now, pay attention to this example here, with was and were, that also means estaba y estuve. Tú sabes que el verbo to be no solo significa ser, sino también significa estar. Lo mismo ocurre en pasado. Por ejemplo, puede significar era, fui con sus conjugaciones, pero también puede significar estaba o estuve. Por ejemplo, I was, yo estaba. I was, yo estuve. ¿Ok? O she was, ella estaba. She was, ella estuvo. They were, ellos estuvieron. ¿Ok? Entonces tienes que conjugar bien ello. For example, yesterday we were at home. Yesterday we were at home. Ayer estábamos en casa. Pero también, yesterday we were at home, puedes traducirlo como ayer estuvimos en casa. Entonces, no te preocupes, ambas traducciones son válidas. Lo único que tienes que tener en mente es que tanto was
como were significan ser o estar, pero en pasado. I was, yo era, yo estaba. She was, ella era, ella estaba. They were, ellos eran, ellos estaban. ¿Ok? That's it. Now, el verbo to be en pasado. How to use was and were in affirmative statements. Ahora, ¿cómo voy a utilizar el was, el were en oraciones afirmativas? Look, there you have was. I was. He was. She was. It was. Para los 4 pronombres vas a utilizar was. I was, he was, she was, it was. ¿Ok? Ellos 4 trabajan con was. Ahora, los otros 3 que restan, que son you, we y they, van a trabajar con were. You were. We were. They were. You were. We were. They were. Was, were. Was, were. That's good. Now, pay attention to the affirmative examples here. Prestamos atención entonces a los ejemplos en afirmativo que tenemos en este cuadro. Ahí están todos los sujetos, subject, I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Ok? Ahora, el verbo to be, respectivamente, será I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. ¿Ok? Ahí tienes was and were. Some examples. Algunos ejemplos. I was. Yesterday I was in your town. Yesterday I was in your town. Ayer estaba en tu ciudad o estuve. ¿Ok? You were excited to go to the cinema. You were excited to go to the cinema. Tú estabas entusiasmado por ir al cine. He was a teacher for many years. He was a teacher for many years. Él fue profesor durante muchos años. As a child, she was a good student. As a child, she was a good student. De pequeña era una buena estudiante. It was open in the morning. It was open in the morning. Estaba abierto por la mañana. We were in a long road. We were in a very long road. Estuvimos en una carretera muy larga. You were students 2 years ago. You were students 2 years ago. Hace 2 años ustedes eran estudiantes. They were at the cinema last night. They were at the cinema last night. Ayer por la noche ellos estuvieron en el cine. Entonces, el verbo to be algunas veces va a significar ser, algunas veces estar. Recuerda que tienes que conjugarlo correctamente y entender por contexto el significado. Ok, now let's see. ¡Hey! Espera. Antes de continuar con la clase del día de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Easy English TV. Es muy fácil, solo coloca Easy English TV en YouTube y das clic aquí. ¡Y listo! Ahora tienes 3 segundos para hacerlo. Perfecto, ahora no te perderás de ninguna clase. Pero si quieres aprovechar este curso al máximo, lo que tienes que hacer es unirte al canal. Dale clic al botón unirse y allí podrás ser miembro exclusivo de nuestro canal. Con Estudiante Plata lograrás obtener todo nuestro material por tan solo 8 soles al mes. Y si decides ser un estudiante oro, además de obtener el material, tendrás acceso a nuestro club de conversación vía Zoom. ¡Te esperamos! Guys, the verb to be, how to use was and were in negative statements. Ahora, ¿cómo utilizo el was y el were en oraciones negativas? Muy fácil. Si tienes was en afirmativo, en negativo tendrás was not. Si tienes were en afirmativo, en negativo tendrás were not. Were not. ¿Ok? Entonces vamos a decir I was not, he was not, she was not, it was not. Y por otro lado tenemos were not. They were not,
You were not. We were not. Okay, one more time. Una vez más. I was not. He was not. She was not. It was not. Con were not. You were not. They were not. We were not. Was not. Were not. Recuerda que también puedes utilizar la contracción. En lugar de decir was not, puedes decir wasn't. Wasn't. Y en lugar de utilizar were not, puedes decir weren't. Weren't. Wasn't. Weren't. Wasn't. Weren't. Okay? There you have the subject, the verb to be, and some examples. Okay? It says, I was not. Or I wasn't. You were not. Or you weren't. He was not. Or he wasn't. She was not. Or she wasn't. It was not. Or it wasn't. We were not. Or we weren't. You were not. Or you weren't. They were not. Or they weren't. Así es. Veamos algunos ejemplos. Yesterday I wasn't in your town. Yesterday I wasn't in your town. No estuve en tu ciudad. Okay, ayer no estuve en tu ciudad. You weren't excited to go to the cinema. You weren't excited to go to the cinema. Tú no estabas entusiasmado por ir al cine. He wasn't a teacher for many years. He wasn't a teacher for many years. Él no fue profesor durante muchos años. As a child, she wasn't a good student. As a child, she wasn't a good student. De pequeña, ella no fue una buena estudiante. It wasn't open in the morning. It wasn't open in the morning. No estaba abierto por la mañana. We weren't in a very long road. We weren't in a very long road. Nosotros no estuvimos en una carretera muy larga. You weren't students 2 years ago. You weren't students 2 years ago. Hace 2 años ustedes no eran estudiantes. And they weren't at the cinema last night. They weren't at the cinema last night. Ayer por la noche no estuvieron en el cine. Entonces recuerda, la negación de was es wasn't. La negación de were es weren't. Okay, now how to use was and were in interrogative. Ahora, ¿cómo utilizamos el was y were en el interrogativo o en preguntas? Bueno, el was y were pasan al inicio de la pregunta. ¿Ok? Sobre todo si es un yes or no question. Porque si es un information question va después de WH word. Pero en este caso tenemos was and were in the beginning. ¿Ok? Al inicio. For example, was I, was he, was she, was it. Y por otro lado tenemos were. Were you, were we, were they. Repito. Was I, was he, was she, was it. O where. Were you, were we, were they. That's correct. Now, look at here. You have some examples. Was I, were you, was he, was she, was it. Were we, were you, were they. For example, was I in your town yesterday? Was I in your town yesterday? ¿Ayer estuve en tu ciudad? It's a question. Or, were you excited to go to the cinema? Were you excited to go to the cinema? ¿Estabas entusiasmado por ir al cine? Es una pregunta. Was he a teacher for many years? Was he a teacher for many years? ¿Fue un profesor durante muchos años? Was she a good student as a child? Was she a good student as a child? De pequeña ella era una buena alumna, una buena estudiante. Was it open in the morning? Was it open in the morning? ¿Estaba abierto por la mañana? Were we in a very long road? Were we in a very long road? ¿Estuvimos en una carretera muy larga? Were we in a very long road? Were you students 2 years ago?
Were you students 2 years ago? Hace 2 años ustedes eran estudiantes. Were they at the cinema last night? Were they at the cinema last night? Ayer por la noche ellos estuvieron en el cine. You see? Questions. Son preguntas. Y esas preguntas se pueden responder con short answers, ¿no? Por ejemplo, were you excited to go to the cinema? ¿Estabas entusiasmado por ir al cine? Puedo decir, yes, I was. Yes, I was. Sí lo estaba. O puedo decir, no, I wasn't. No, no lo estaba. ¿Ok? There you have the short answers. Aquí precisamente tenemos short answers. ¿Cuáles son los possible short answers? First, you need the adverb plus the subject and the verb to be. For example, yes, I was. Sí, yo estaba. Sí, yo era. Yes, you were. Yes, he was. Yes, she was. Yes, it was. Yes, we were. Yes, you were. Yes, they were. Okay, for example, was Mary ill on Monday? Was Mary ill on Monday? Yes, she was. Yes, she was. Was Mary ill on Monday? ¿Estaba Mary enferma el lunes? Yes, she was. Sí o sí, sí estaba. Y también podemos responder en negativo. Por ejemplo, no, I wasn't. No, you weren't. No, he wasn't. No, she wasn't. No, it wasn't. No, we weren't. No, you weren't. No, they weren't. Okay, respondemos en negativo con respuestas cortas, short answers. Let's see an example. Veamos este ejemplo. Were they bored in class? Were they bored in class? No, they weren't. No, they weren't. Were they bored in class? ¿Estaban aburridos en clase? No, they weren't. No, no lo estaban. No, they weren't. Okay, guys. Now, look at here. You have an exercise where you need to choose the correct answer. Was, were, wasn't, or weren't. Vamos a elegir la alternativa correcta en este ejercicio. There you have number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quiero que me dejes tu respuesta en los comentarios antes que yo muestre la alternativa correcta, ¿ok? Number 1, the cat chasing mice. So, the cat was chasing mice. Okay, was, porque estoy hablando de the cat. The cat was. It was. Number 2, how long? How long you on holiday? How long you on holiday? How long were you on holiday? How long were you on holiday? ¿Cuánto tiempo estuviste de vacaciones? Okay. Number 3, look, it's a question. So, a parking in the village. Was there a parking? Porque estás hablando en singular. Was there a parking? No, un parqueo en la ciudad. Was there a parking in the village? Next. Were there many mosquitoes? Were there many mosquitoes? Yes, there. Yes, there. Where? Yes, there were. Were there many mosquitoes? Yes, there were. Sí, sí, hubieron. Okay. Was I wrong? Was I wrong? Estuve equivocada. No, you weren't. No, you weren't. Puedo preguntarle a alguien, guys, was I wrong? ¿Me equivoqué? ¿Estuve equivocada? No, you weren't. No, no lo estuviste. Next. When Elisa's birthday? When Elisa's birthday? The question is, when was Elisa's birthday? ¿Cuándo fue el cumpleaños de Elisa? When was Elisa's birthday? Next, why you crying? Why you crying? So, in this case, where? Why were you crying? ¿Por qué estabas llorando? Why were you crying? Next, where the clothes made? Where the clothes made? Here is where. Where were the clothes made? Where were the clothes made? Okay. And the last one, I didn't drink coffee when I
a child. I didn't drink coffee when I was a child. Okay, those are the answers. How many correct answers did you get it? ¿Cuántas respuestas correctas lograste en este ejercicio? Si lograste todas correctas, significa que el tema de was y were está claro para ti. Okay guys, now let's summarize what we have learned during today's lesson. Resumamos lo que estamos viendo el día de hoy. During today's session, we have learned the verb to be in past, was and were. Hoy estamos viendo el verbo to be en pasado. Ya no es es are, sino en pasado es was and were. Now, for the pronouns you, we, they, we use were. In negative, weren't. Recuerda que para los pronombres you, we, they utilizamos were. En negativo, weren't o were not. And for the pronouns I, he, she, it, we use was. In negative, wasn't. Y también recuerda que para los pronombres I, he, she, it, utilizamos was. En negativo, wasn't. O también was not. For example, I was at home yesterday, but my parents weren't. I was at home yesterday, but my parents weren't. Estuve en casa ayer, pero mis padres no estuvieron. I was at home yesterday, but my parents weren't. Okay? That's it. I want to see your examples using the verb to be in the simple past tense, was and were. Ahora quiero ver tus ejemplos en los comentarios utilizando the verb to be en pasado, es decir, utiliza was y were y por ahí te voy a estar corrigiendo. Si eres nuevo por el canal, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube que se llama Easy English TV. Ahí vas a encontrar todas las clases para que no te pierdas de ninguna sesión. Además puedes seguirme por Facebook, Instagram, TikTok. En todas las redes estoy con el mismo nombre, Easy English TV. Y recuerda que también brindamos cursos de inglés por Zoom, clases totalmente en vivo y en directo para que puedas ingresar e interactuar todo el tiempo. Si estás interesado, escríbeme por Instagram o por Facebook a Easy English TV. Por ahí te voy a estar brindando toda la información de los precios, los horarios, las modalidades de pago y cualquier otra duda que puedas tener sobre nuestro curso de inglés vía Zoom. Ok, muy bien chicos, recuerden dejarme en los comentarios su ejemplo utilizando was y were porque por ahí les voy a estar revisando y recuerden que si desean obtener el material de esta clase y de todas las lecciones anteriores es muy simple, solamente deben convertirse en miembros del canal. Para ellos deben darle clic al botoncito unirse que figura aquí en YouTube, al costado de suscribirse está y adquieren la membresía que se llama Estudiante Plata. Y con ello van a poder obtener todo el material para que lo descarguen y lo impriman. De esta manera pueden aprender inglés mucho mejor y con ayuda de un buen material. Well guys, that's all for today. We will see you next time. Thank you. Bye bye. See you. Take care. ¡Alto ahí! Antes de irte, no olvides suscribirte. Es gratis. Además, síguenos en nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. En todas las redes como Easy English TV. Y lo mejor, puedes ver la lista de reproducción aquí para ver el curso completo.